Desde el principio de la humanidad, el mundo ha sido una escuela para sus habitantes. La necesidad del ser humano de ser instruido y aprender ha sido la lucha de cada ser viviente para romper las cadenas de la limitación y lograr así ser consciente de todo lo que concierne a la vida y a sus ideales. Y es que según los filósofos más importantes, cada alma tiene la obligación de liberarse a sí misma del estado de ignorancia. Para esa tarea se crearon las escuelas de misterios, con el fin de liberar al hombre de las limitaciones del mundo y alcanzar el conocimiento de lo oculto y desconocido. En este sentido, se sabe que dichas escuelas eran los custodios de todas las artes y ciencias divinas para alcanzar el desarrollo y el conocimiento del individuo. Pero, ¿qué son exactamente las escuelas de misterios? ¿Cuáles son sus claves secretas? ¿En qué tipo de principios fundamentales se establecen? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Pedro. Gracias, buenas noches. ¿Qué te parece si hablemos de las escuelas de misterios? Pues sí, el tema es muy interesante porque en este momento, sobre todo en esta época en que el mundo, ese mundo oculto, ese mundo lamentablemente a veces mal interpretado, esotérico o oculto, no solamente está de moda, sino hay muchísima gente que está recurriendo a estas fuentes. Son las fuentes del conocimiento antiguo, de la sabiduría antigua, y que de alguna manera de ahí emanan gran parte de las antiguas religiones, incluso modernas. Estaban compuestas por estas escuelas de misterios, por gente que estaban metidas en algún tipo de grupo, movimiento secreto, hermético, eran... Mira, normalmente esto viene de acuerdo a la tradición. Se dice que las escuelas, vamos a decir, se ocultaron o mantenían el conocimiento solamente para un grupo restringido de estudiantes desde la época Atlante, si asumimos la versión que se sabe, que todo lo que hemos heredado, sobre todo el conocimiento antiguo, viene de esa época. Se dice que en la época Atlante, y esto hay muchos escritos sobre material, que el conocimiento no era oculto, era abierto, se le daba a todo individuo. O sea, el conocimiento era la sabiduría estaba expuesta, como en las escuelas ahora, a la gente en general. Hubo un mal uso de ese conocimiento. Se hizo mal uso y se utilizó sobre todo desde el punto de vista egoísta para el beneficio de grupos. Debido a esos problemas, sobre todo, se asume que parte de la destrucción de este continente o de este antiguo mundo atlante se debe a ese mal uso del conocimiento para querer sojuzgar a los más débiles a través de esta sabiduría. Después de ese cataclismo, los sobrevivientes que huyen a Europa y América coinciden en que se debe dar el conocimiento que ellos llevan y todavía poseen al grupo seleccionado de individuos, candidatos o estudiantes o chelas, que tienen diferentes nombres en todas las tradiciones, que cumplan los requisitos, y de ellos hay unos 7 requisitos que son el fundamento ético del ocultismo que hoy quiero comentar. Se las debemos a Manny Padme Hall, un famoso escritor norteamericano. Eso me suena a mí canto mántrico. Sí, Manny Padme Hall. Sí. Él escribió creo que fue sobre los 40s, 50s, fue bastante conocido, y mucha de su literatura existe ya ahí en castellano. A mí me llama la atención los puntos que hoy quería que comentáramos, esos 7 requerimientos que son el fundamento ético. Porque en realidad, para muchos de nosotros asumimos que el tener acceso a un conocimiento, entre comillas, que ya no está tan oculto. O sea, nosotros vamos a una librería, una gran librería, y tenemos muchísimo material que podemos acceder a él. Pero en realidad ese material ha dejado de estar, vamos a decir, reservado abiertamente, porque debido a los cambios que ha habido de las épocas, de las transformaciones, la evolución que ha tenido la mente humana, le permite tener acceso a ciertos conocimientos. Las claves de ese conocimiento es lo que no se revela. O sea, yo puedo tener acceso a una obra, por ejemplo, a la doctrina secreta de la señora Blavatsky, que tan famosamente existe y circula, pero si no conozco las claves, pues me va a costar mucho trabajo entenderla. La realidad es que tendría que entrar a ver a otros autores de escuelas de misterios como Platón, como los neoplatónicos, como Plotino, como Proclo, como Iamblicus, que me puedan ayudar a encontrar esa clave que me revele cómo poder abrir los candados que tiene la obra.
Esto era una forma de preservar el conocimiento para este grupo restringido de estudiantes que, asumiendo de que si cumplían los requisitos éticos, no harían mal uso de ese conocimiento. Por ejemplo, uno de los requisitos importantes es el valor de la educación. El valor de la educación es muy importante porque muchos estudiantes que buscan la sabiduría o la iluminación o el desarrollo asumen que sin tener ninguna preparación determinada pueden iniciar ese proceso, cuando es muy importante que tengan la disciplina que la educación nos da. Porque en realidad el conocimiento que tenemos es un reflejo de esa antigua sabiduría. O sea, la forma en que vivimos los seres humanos, el conocimiento, todos esos fundamentos que tiene nuestra civilización, viene de esa antigua sabiduría que se ha manifestado en este formato. Entonces, las grandes escuelas, por ejemplo, vamos a hablar de la pitagórica, ¿no? Pitágoras exigía que el estudiante supiera música, geometría, ¿sí?, matemáticas, como prerequisitos para que pudiera tener acceso a la escuela, además de otras pruebas que los hacían pasar. ¿Para qué? Porque era necesario. Se supone que cuando tú estudias matemáticas o geometría o música, hay una especie de orden, de estructura en tu mente, ya preparada para que cuando tú tengas acceso a ese conocimiento, tú ya tengas ordenado, digamos, ya tengas ordenado el mueble y no tengas problemas para no poder entender la simbología, por ejemplo, la mitología que envuelve mucho de esos secretos. Otro punto importante es y ese a mí me parece, creo que es uno de los más elementales y que muchos estudiantes en un momento dado hemos perdido, es la continuidad. No estamos acostumbrados en esta civilización occidental a que no digo que toda la gente, pero una gran mayoría del público, que incluso algunos que nos están escuchando, sabrán y se darán cuenta que si no hay continuidad en este mundo para lograr un objetivo material, incluso un proyecto, si tú no tienes un programa en mente y no hay una continuidad para plasmarlo en una actividad, eso es una pérdida de tiempo. Y aquí se exige mucha continuidad, o sea, perseverar, mantenerte firme, a pesar de los grandes vendavales que te puedan venir, porque el tema es que quien se adentra en el sendero espiritual, puede ser que a la entrada está bonita, porque eso lo hemos visto, agradable. Pero al poco tiempo la vida te va a probar y va a decir, ¿realmente está interesado este sujeto, el que sea, en esto? Yo tuve hace años, profesor, yo tuve a un asesor, antes de empezar este programa, fíjate, yo le decía, era un director espiritual, y me decía, bueno, Pedro, pero te vas a meter en una orden de misterios, ¿verdad? Porque aquí hablamos de todas las órdenes de misterios, de las Rosacruces, de todo. Yo te he escuchado de muchas. Gnósticos, de todas, ¿no? Las hemos abordado todas, y con mucho respeto y muy bien, sí. Exacto. Y este hombre me decía que era sacerdote, que había sido comandante de vuelo de las Fuerzas Armadas, llevando cazas, piloto de guerra, que y se hizo sacerdote después al poco tiempo. Me decía, pero no vas a perder un poco el hilo, el camino, no vas a distorsionar un poco la idea que tú tienes preconcebida de lo que has aprendido desde pequeño, lo que te han enseñado en la escuela, lo que has aprendido con tu religión. No podrás tener problemas de fe en un momento, es lo que tú bien decías, ¿no? No vas a tener problemas de fe en un momento determinado. Y bueno, si conozco lo bueno, tendré que conocer lo malo para poder discernir, ¿no? Cuanta más conocimiento tenga sobre un tema, y muchos, más podré hablar con propiedad de lo que yo quiero tener, o yo quiero ser, yo quiero llegar, yo soy. Y además eres más útil para la difusión. Ningún instructor serio, y no me refiero a los que salen y hacen shows o vemos en la tele, no, ningún gran maestro de los serios que no se exhibe, no se va a interesar en un estudiante que esté parco en conocimientos. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Sí, que tenga tendencias. Por ejemplo, Pedro tiene acceso a un programa, tiene una cultura amplia, mucha gente lo escucha, dice, nos interesa ese sujeto, porque esa persona puede difundir muchas ideas que nos interesa que lleguen al público. Por ejemplo, que la gente reflexione por sí mismo, que se autodesarrolle, que se respete, que sea un individuo verdaderamente que cuestione, que exija la justicia, que exija lo que necesita para poder vivir en una sociedad y que sea una persona prudente, equilibrada. Entonces, esas ideas no pueden surgir, no pueden ser difundidas por alguien que tenga una mente corta y que esté cerrado a una versión de la verdad. Ni que tenga tendencias. Ni que tenga tendencias. No es fácil.
Debes tener la capacidad de respetar todas las tendencias, aunque tú profeses una. ¿Sí? Y eso es lo que hace válido a un sujeto que tiene una posibilidad de difusión. No obstante, fíjate que no iba mal encaminado este director espiritual, y me vas a entender rápidamente porque al principio, bien decías, el aspirante tiene que tener la cabeza muy bien amueblada. Sí. Porque como no la tengas, puedes estar muy perdido en muchas ocasiones, ¿no? Ahí hay un punto. Y yo ahí he tenido muchos problemas de fe, si me permites la expresión, por el que podemos llamarle Dios, el arquitecto universal, es igual. Al no saber o no tener claro al principio, hace muchos años, verdaderamente dónde estaba la razón, ¿no? Verdaderamente llegué a plantearme si existía algo más que nos podía mover a todos, ¿no? Sí. Ha ido pasando el tiempo, han ido pasando los años y uno al final llega a ciertas conclusiones, ¿no? Sí. Pero verdaderamente, para el que quiera entrar y no tenga claro cuáles son sus objetivos, no tenga claro cuál es la idea que es el aprendizaje en general, sin marcar una línea o una tendencia, ni querer escuchar lo que solamente quiero yo escuchar, más vale que no entre en una escuela de misterios. Sí, yo diría esto, mira, yo creo que el desarrollo en este nivel, no voy a hablar que sea patrimonio de un grupo selecto, no. Debe haber cierta madurez interior. El individuo debe tener ciertos, como decimos, bien ordenadas ciertas cosas, y debe haber una aspiración muy fuerte a ir más allá de lo que el establishment o la sociedad me ha dicho que ahí es donde hay que llegar. ¿Por qué? Porque si adquieres responsabilidades, por ejemplo, conocimiento, tú vas a tener acceso a grandes conocimientos a medida que tú vayas profundizando, y te vas a convertir de estudiante después en instructor. Vas a ayudar a enseñarle a otros, que es el pago que hay que hacer de todo estudiante serio después de haber recibido el conocimiento. Tiene que ayudar a compartirlo. Como decían los budistas, el bodhisattva es aquel que disminuye el dolor del mundo y trae la iluminación, y ese es el pago que hay que hacer. Pero a veces ese conocimiento, muchos lo adquieren para envanecerse, para sentirse especiales. De ahí pueden pasar a querer desarrollar ciertas facultades psíquicas, que eso empeora cuando hay egoísmo y ambición. Por eso estos elementos éticos que son importantes, que estamos comentando. El conocimiento no solamente es para quitarme la venda de los ojos y descubrir mi verdadera realidad, y quizá cuestione algunos elementos básicos, no hay otra, los vamos a tener que cuestionar. Yo me cuestioné, como tú, muchas cosas, ¿no? Que eran elementos muy cuadrados en un momento dado. Y me di cuenta que la convicción profunda era mucho más grande y que no dudaba de la esencia, quizá de la forma. Entonces, el conocimiento que voy a adquirir es una gran responsabilidad y debo cuidar a quien se lo doy. Ese es un tema. Si yo doy un curso, por ejemplo, y en ese curso yo revelo ciertas formas, vamos a pensar, voy a mentalizar ciertas leyes para controlar y mentalizar a la gente, que eso se ve en algunas corrientes. Se llama mentalización. Y yo sé que hay una técnica que si yo me pongo de determinada forma, de determinado momento del día, mentalizando a tal persona, yo puedo lograr insertarle en esa persona ciertas formas de pensamiento que yo quiero que tenga. Eso es posible y se hace. Ahora, eso es magia negra, porque no estoy dando la libertad a la persona para que ella sea lo que deba ser. Aquí es una gran responsabilidad del sujeto, y no solamente del sujeto que lo hace, sino del que se lo enseñó, porque el karma del que enseñó esas técnicas y el mal uso que se haga van a caer sobre él, como en el caso positivo también. O sea, la responsabilidad del orador de este conocimiento, como en todos los conocimientos, creo que hay siempre responsabilidades. El maestro tiene una gran responsabilidad en las escuelas porque les cambia el destino a los muchachos. Una palabra bien dicha, en ciertas condiciones, el chico cambia su vida cuando es mayor. Mal dicha, la acaba. Es la responsabilidad que tenemos, por ejemplo, en este programa de radio. En este programa, cuidar muchísimo ciertas cosas. Yo cuando estoy contigo y lo que hablamos tú y yo, pues yo mido qué palabras, cómo decirlas, a quién qué vamos a tocar, qué ánimos hacemos, etcétera. Otro de los elementos de estos fundamentos, de esta ética, dice, el candidato debe aprender la importancia del motivo. Solamente aquellos altos motivos no egoístas que motiven al individuo a buscar este sendero, este conocimiento que lo libera, lo convierte en un verdadero ser humano y no en un proyecto inacabado, debe ser lo que plasme su proceso.
Si hay egoísmo, si hay elementos de ambición a través del conocimiento y el poder, y quizá piense, bueno, después haré dinero con esto, está perdido. Tendrá dificultades y se va a meter en problemas muy graves. Aquí hay una protección que tiene el conocimiento antiguo, el conocimiento oculto. Decía uno de los grandes maestros de sabiduría en una obra que se llama Las Cartas de los Mahatmas, la incredulidad de la gente nos protege. Como la gente no cree en nosotros, cree que son puras paparrachadas y estupideces, nos protege, es una protección. Esto solamente va para el estudiante que realmente, sinceramente en su corazón, anhela el conocimiento de la verdad. Y no solamente para envanecerse, sino para ayudar a que otros también la descubran. Es ahí cuando nosotros descubrimos el conocimiento y estamos protegiendo el mal uso. Porque si tú has de darte cuenta, con el poco conocimiento que poseemos, conocimiento que se transmiten en universidades y escuelas, manipulamos a la gente. Cuando sabemos, el que tiene conocimiento tiene poder. Entonces, estos principios éticos son básicos para el estudiante que busca. Uno más, esperemos que nos dé tiempo, el candidato debe mantenerse alejado de toda clase de psiquismo fenomenal. Otro punto importante. Sí. Y que mucha gente va por acá porque les quieren desarrollar poderes, clarividencia, clariaudiencia. Yo siento, y eso es uno de los temas que yo he discutido mucho con gente, yo no digo que nadie pueda hacer lo que quiera, cada quien es libre de lo que quiera, pero cada quien va a tener que asumir su responsabilidad. Yo no he encontrado, y he tratado a gente como profesional, he tratado a ciertas personas con problemas de este tipo, que han sufrido más por el haber desarrollado, más que desarrollar, algunos venían ya de nacimiento con la habilidad, por ejemplo, la clariaudiencia, escuchar. Pareciera que la gente ambiciona estos aspectos, pero se convierte en un infierno para el que lo tiene en cierto momento, si no ha cubierto ciertas condiciones en su vida y lo está utilizando para ciertas acciones muy egoístas. O sea, que se olvide el estudiante que inicia seriamente este sendero de buscar el poder, las poderes y facultades psíquicas, que se adentre de corazón. Le van a venir, como dice el Maestro Jesús, por añadidura. Como dice, busca el reino de los cielos y deja lo demás. Eso te vendrá cuando lo necesites. Recomendarle a todo radio escucha que tenga interés en este conocimiento, en esta sabiduría antigua, el tema más importante es que no se desaliente. El proceso de transformación de todo ser humano es lento, porque emana de adentro hacia afuera. Entonces habrá espacios de tiempo en que no nota nada, no percibe esos cambios, no debe desalentarse. Pertenezca a la escuela que pertenezca, trabaje y estudie lo que estudie en esta línea de desarrollo espiritual. El requisito es no desalentarte y perseverar, mantenerte, aunque sea lento, pero ir firme. Si medita, hazlo cada día, aunque sea un poco, si reflexionas. La actividad que hagas en el trabajo de crecimiento debe mantenerse sin desalentarse. Así se prueba al estudiante serio y verdadero que tiene ya interés y que está maduro para poder entrar a este sendero. ¿Puedo recordarte aquí a clave que nos enseñaste desde hace muchos años? Aquello que dice que, a ver si lo digo bien, a partir de hoy solo pensaré lo mejor, solo diré lo adecuado, Sí, y solo haré lo necesario. sí, esa es una parte muy importante. Doctor, Gracias, Pedro, muchas gracias. Isaac, Gracias. Envíanos un saludo para sí. que lo grabaremos y lo iremos tirando, pues no sé, el que quieras, de lo que va el programa. Me interesa volver a repetir aquello que una vez ya hemos mencionado cuando vimos lo de la caverna de Platón, que dijo Ramakrishna para los radioescuchas. Aquel que no sabe a qué ha venido, cuál es la misión, el sentido de su vida, ha vivido en vano. Es algo que debe reflexionar. Nadie quiere vivir en vano. Esperemos que nuestros radioescuchas, o una parte de ellos, se animen a encontrar el sentido de sus vidas y no lo dejen. Es lo único que quizá al final tenga valor para nosotros.